Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Este es nuestro primer episodio de este podcast que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. El podcast se va a llamar Grooveando y va a ser un espacio de conversación, va a ser un espacio como de transmitir información, sin pretender pues como decir que somos los sabelotodos de la verdad. ¿Cómo así que no? Mentiras. Sí, nada de eso, sino que lo que queremos es como generar un espacio donde puedan venir amigos, donde puedan ir músicos, artistas. Los temas principales del podcast van a ser como temas de música, pues somos músicos, y temas de arte, también un poquito de historia, un poquito de filosofía, un poquito de literatura, porque estoy aquí con mi compañera de podcast que se llama Sara, que es una persona, una apasionada por la lectura, en la cual, y con ella pues hemos encontrado unos espacios de conversación muy bacanos y pues ya los queremos transmitir como a este espacio de podcast. Sara, preséntate. Ok, bueno, mi nombre es Sara, soy pianista de la ciudad de Medellín, soy egresada del Tecnológico de Artes de Borarango y me dedico a la docencia hace más o menos 3 años, que así fue como conocí a Dani. Es mi jefe, por cierto. No, yo no soy el jefe de nadie. Yo soy, digamos, el director de una academia de música que se llama Olio Academia, ajá, que queda en Sabaneta. La fundamos hace ya más o menos 3 años y medio, más o menos. Sarita acá es profesora de piano. Bueno, hoy la idea es conversar sobre la música en Occidente, sobre la tonalidad mayor, sobre la armonía y sobre como todo ese proceso histórico que ha tenido la música de Occidente, ¿cierto? Uh-huh. Hay otras culturas en el mundo que han tenido otros procesos, digamos que nosotros hemos sido educados a partir de toda esa construcción histórica y de todo eso, ese, digamos, conocimiento que se ha originado pues como en Europa. Cuando nosotros vamos a la universidad, ese es, digamos, es como el lineamiento que nosotros tenemos. Entonces vamos a tratar de hablar desde esos puntos de vista, pero también pues la idea es como irnos por las ramas un poco. Sí, eso es una advertencia muy importante, porque nosotros empezamos una conversación y podemos terminar hablando de cosas que es como, Dios mío, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Pero en el podcast vamos a tratar de hacerlo un poquito más organizado, sin ser psicorrígidos, porque hablar mierda nos gusta, no lo podemos negar. Y también es porque cuando empezamos a hablar de un tema, encontramos que tiene relación con otro montón de temas, claro, ¿cierto? Y entonces en esas relaciones pues podemos ir como a muchos lugares. Pero bueno, entonces vamos a empezar hablando de escala mayor. Yo propongo que empecemos hablando como un poco como de la estructura. Primero expliquémosle a la gente qué es una escala mayor. A ver, Sara, ayúdanos con eso. Pura pregunta de parcial, así toda corchadora. Pregunta de examen de admisión. Una escala mayor es un grupo de sonidos consonantes entre sí que... Daniel, qué pregunta tan corchadora, Daniel. Es una estructura. Es una estructura, sí. Una estructura que en Occidente, digamos, tiene unos intervalos específicos y que, pues, digamos, tiene ese nombre por unos procesos también culturales. Entonces, hay, pues, toda una historia detrás de eso, de por qué se le dice así. Pero finalmente es una escala, o sea, es una estructura que reúne unas notas que tienen unas relaciones entre sí. Esas relaciones de intervalos entre las notas de esa escala van generando después una cosa que se llama armonía, que es como
la relación que existen entre dos o más intervalos y ya generan otra estructura que se llama acordes, y después sí, la relación entre esos mismos acordes pues es lo que denominamos nosotros armonía. Esa escala tiene pues como una particularidad y digamos que es como la esencia de la tonalidad, y es que hay una relación de tensión y reposo. Hay unas notas que generan tensión y hay otras notas que generan reposo. Pues esa tensión, digamos que se tiene que resolver. Yo esa tensión y ese reposo lo definiría un poco como gravedad. O sea, la tendencia que tiene tu oído de resolver de unas notas a otras, de llegar, bueno, a esa tensión, tú ya lo llamaste así, pero yo le pongo gravedad, de ir de una nota a otra, de una forma natural. No sé si te ha pasado que en algún momento como que escuchas una canción que no termina en el primer grado y tú internamente resuelves a ese primer grado. Es algo demasiado natural, igual que la gravedad. Sí, entonces esa relación de tensión y reposo, tú utilizas una palabra y es natural. Entonces, digamos, como esa necesidad que tiene el oído por resolver esas tensiones, resulta que eso tiene unas explicaciones matemáticas. Entonces, súper importante que lo menciones, Dani, porque antes de sentarnos a conversar, uno obviamente googlea, ¿cierto? Porque aunque ya dijimos que no queremos ser poseedores de la verdad, porque aparte la verdad no existe. Estos somos Dani y yo, tostándonos con cosas simples. En ese proceso de googlear y tratar como de tener un poquito más contexto, siempre encontré ese común denominador de la relación intrínseca que tiene la música con las matemáticas. Yo en algún momento sí lo había pensado, porque parece muy lógico cuando uno habla de intervalos, por ejemplo, y habla de quintas y la distancia que hay entre cada una de las notas, pero no sabía que era tan importante. Y dentro de esa importancia de las matemáticas y la música hay un nombre de un filósofo que es muy importante, Pitágoras. Dani, cuéntanos quién es Pitágoras. Bueno, hay que devolverse mucho, siglos, hay que devolverse a los griegos. Pitágoras fue como el primero en expresar de manera teórica un poco las relaciones que tienen el sonido y las matemáticas, ¿cierto? Bueno, yo quería decir otra cosa. La naturalidad con la cual se siente la necesidad de resolver sonidos disonantes a sonidos consonantes, que está, digamos, como muy demostrado a través de las matemáticas. Los seres humanos llegan a esas conclusiones no de manera racional, sino de manera sensitiva. Es decir, nuestros sentidos tienden a buscar como ordenar de alguna manera las cosas. Esa idea fue una idea que rigió el mundo antiguo. Entonces se buscaba belleza, la búsqueda de belleza y la búsqueda estética estaba guiada, digamos, a las relaciones matemáticas y a las relaciones de, digamos, un poco de la perfección, y la música no escapa a eso. Entonces, a ver, ¿qué hizo Pitágoras? Pitágoras lo que hizo fue, a través de un instrumento que se llamaba el monocordio, empezó a buscar relaciones simples en una cuerda. Entonces, cogía una cuerda, la tocaba, medía su frecuencia, después partía esa cuerda a la mitad, o sea, hacía una relación de 1/2, y después esa nueva frecuencia la comparaba con la inicial y se daba cuenta que habían unas relaciones. Lo primero que notó es que esa relación, la relación más simple, que es la relación de 1/2, generaba en el oído una sensación de consonancia total, tanto así que parecía la misma nota, o parece la misma nota. Nosotros en este momento de nuestra historia le ponemos el mismo nombre. Él en ese momento hizo una relación de octava. Esa es la primera relación que hizo. ¿Qué pasa?
¿Por qué suena tan consonante en el oído? La explicación es la siguiente. Cada nota tiene detrás de su sonido inicial unas notas pequeñitas, fantasmas, unas frecuencias ahí que están detrás, que se denominan armónicos. Esos armónicos se despliegan, son muchos armónicos. Entonces, cuando tú coges una frecuencia y otra frecuencia y sus armónicos como que coinciden en algunos puntos, se genera la sensación de consonancia. Si esos armónicos no coinciden, se genera una sensación de disonancia en el oído. Eso nosotros lo percibimos de manera, entre comillas, natural. Después como que las relaciones matemáticas nos ayudan a demostrar pues eso que ya nuestros sentidos previamente han sentido. Entonces en la música, digamos, antigua, escuchamos muchas culturas diferentes tocando cosas similares, ¿cierto? Porque al parecer esa búsqueda de consonancia y de belleza, pues fue nuestras primeras intuiciones auditivas, ¿cierto? Entonces Pitágoras lo que hizo fue eso. Primero pues partió de esa relación simple, después hizo otras relaciones y se dio cuenta que hay otro intervalo que genera también mucha consonancia en el oído, que es la relación de 2/3 de la cuerda. En esa relación él encuentra la quinta. Entonces la quinta, cuando la tocaba, también generaba en el oído una sensación de consonancia. Esos dos intervalos, bueno, y la quinta tiene, digamos, como un espejo, que es la cuarta. Entonces esos intervalos que generaban esa sensación de consonancia, por todo un proceso, digamos, como también cultural, desde esa época se les llamó intervalos perfectos o intervalos justos, también se les dice, quinta justa, la octava justa, y a través de esos intervalos se construyó toda o gran parte de la teoría y de la música, de ahí para adelante muchos siglos. Bueno, entrando también un poquito más en materia de la escala de la que queremos conversar hoy, empecemos a hablar un poquito de las escalas simétricas, que finalmente la escala mayor es una de esas escalas simétricas, y históricamente la primera escala simétrica que escuchamos, que creamos, fue la escala pentatónica. Exacto. Nosotros los músicos a veces abusamos un poco de esa escala pentatónica. La utilizamos mucho porque es una escala que funciona perfectamente. A mí me encanta. Sí, es una escala que no te genera tantas disonancias. Entonces, a ver, las escalas simétricas, digamos como en el fondo lo que son, es como, a ver, se forman unas relaciones geométricas entre unos sonidos y entonces también hay una explicación matemática muy densa y muy compleja, no vamos a entrar acá en eso, pero se nota que las escalas de 5 sonidos, las escalas de 7 sonidos, las escalas de 12 sonidos y después brinca, no me acuerdo a cuál, son escalas que generan una simetría en las relaciones como geométricas de esas mismas notas. Y entonces en esas escalas encontramos como, en ese número de notas, encontramos las escalas que Occidente ha utilizado para hacer música. La escala pentatónica, 5 sonidos. También hay que decir que hay varias escalas pentatónicas que han surgido pues como en el mundo. Pero creo que esas ya son más para acá, o sea, sí, son la pentatónica menor, la pentatónica blues, después, otro montón. Después se han organizado, digamos, en nombres y en teorías pues distintas, pero es la idea de tener 5 sonidos, pues eso es una cosa muy antigua, y la idea de tener 7. Ahí es donde nacen pues nuestra escala mayor, que es la que utilizamos pues para la tonalidad, y la escala de 12 sonidos, que pues es la escala cromática. A ver, en la escala pentatónica, ¿qué es lo que pasa? Que se superponen quintas. Esa es la que nosotros utilizamos. Entonces, si partimos, por ejemplo, de Do, si hiciéramos la escala de Do, entonces tenemos la primera quinta que es Sol, después la otra quinta de Sol que es Re, después la otra quinta de Re que es La, y después la otra quinta de La que es Mi.
Cuando tú coges esa superposición de quintas y las organizas en una escala, entonces tienes la escala pentatónica de do, por ejemplo, que sería do, re, mi, sol y la. Sola. Y ahí tenemos como una estructura que se ha utilizado muchísimo para hacer música en muchas partes del mundo. Bueno, esa estructura es muy antigua. Digamos que los griegos utilizan también mucho la música para transmitir como su mitología. Entonces se utilizaba mucho en sus ceremonias y para transmitir como toda su visión cultural del mundo. Entonces ellos tenían una idea como holística del mundo, que era como que todo está relacionado con todos. Además sus dioses de alguna manera explicaban el mundo. Pitágoras tenía una teoría, por ahí hablaba de una cosa que es que la música de las esferas, en la cual decía pues como que los planetas generaban unos intervalos entre ellos que nosotros no podíamos escuchar pues obviamente, pero que eran los mismos que él había encontrado en esas relaciones simples de la cuerda. O sea, habían unas explicaciones. Me encanta esa teoría, como que todo está relacionado con todo. Sí, que nos todo baja está... como un poquito del ego, como sí. todo está relacionado con todo. Sí, en ese momento, digamos, como el individuo no era el centro de la explicación del mundo, sino que la explicación del mundo estaba más en el conjunto. Y en la mitología, ¿cierto? En la idea que se había creado a partir de sus dioses. El dios de los griegos de la música era Apolo. Apolo tenía sus musas, pues, que eran como 9. Ellos tenían, pues, como toda una idea. Y digamos, la música era muy importante para esa cultura. Se enseñaba, pues, como en el colegio a la gente. En fin. De hecho, en ese periodo, Dani, como que la parte académica estaba ligada a 3 cosas. Yo en este momento recuerdo 2, es el deporte y la música. Sí. O sea, era como las disciplinas más importantes. Y la filosofía era supremamente importante también para los griegos. Creo que esa era la tercera, la música, el deporte y la filosofía. Sí, eran, pues ellos... Era una cultura pues que estaba construyendo los cimientos ideológicos que tenemos ahora. O sea, nosotros tenemos una tradición, Occidente tiene una tradición que nace en Grecia. Entonces, incluso los sistemas de democracia y todo digamos, como esta visión del mundo libre y todo, pues nace un poco en Atenas. Obviamente, pues como la historia, como decía Hegel, es un poquito dialéctica, o sea, son puras contradicciones que van construyendo hechos históricos y como que tú avanzas y después retrocedes y avanzas y retrocedes, pues entonces ahí te encuentras pues una cultura muy antigua con unas visiones del mundo que cuando vas a mirarlas pues uno dice listo, no estaban tan lejos, pues sabiendo que después en la historia no es como que tengas una línea de progreso hacia arriba. Eso no sucede, sino que a veces esa línea tú ves... Es necesario el declive para volver a subir. Sabiendo pues como que después de los griegos, después de los griegos vienen los romanos como que adoptan muchas de la cultura griega. Eso tenía pues como, esa era una de las características de esa civilización, de la civilización romana, y era que ellos llegaban, colonizaban pues como a algún pueblo y no es que destruyeran todo, sino que antes adoptaban cosas de ellos, se adherían a sus ideas culturales y así iban como formando un crecimiento cultural. Pero bueno, después de toda esta parte de la historia que son los griegos, los romanos, viene la Edad Media. Y entonces sabemos que en la Edad Media pues hay un oscurantismo, hay como un tipo como de estancamiento. En todo. En los saberes. En la música, en la literatura, en la filosofía, en absolutamente todo. Exactamente. Es un momento en el cual la Iglesia católica como que toma el poder y dice, bueno, estos dioses de estos manes son paganos. Esto no es la verdad.
nos vamos a ceñir solamente a las escrituras, solamente a esta religión monoteísta, y a partir de las escrituras sagradas vamos a encontrar como las respuestas y la explicación a todo. Obviamente la música, ni el arte, ni nada escapa. Nada se escapó. Hablando de la música, principalmente la música fue como uno de esos recursos humanos que utilizó la iglesia para su amaño. Sí, para transmitir, o sea, sus ideas. Si nos vamos, no sé, a tratar de buscar fonogramas de ese periodo de la historia, lo único que encuentras son cantos gregorianos. Sí, ahí vas a encontrar, pero quedan como escritos, ¿cierto? Escritos de algunas, las primeras partituras, pues, o las primeras formas de escritura. Claro que hay que decir que los griegos tenían una manera de escritura de música, pero no tiene nada que ver, pues, como con la que nosotros utilizamos ahora. Era una forma de escritura que era como más en letras griegas, pues, pero bueno, eso es, no sé nada, absolutamente nada de cómo se escribía música en griego, pero sé que quedaron pues como algunas, como digamos, rocas como talladas con algunas melodías y cosas así. Pero bueno, ya cuando llegamos a la Edad Media, la Edad Media empieza más o menos en el siglo VI, siglo V, siglo VI, y eso se va más o menos hasta el siglo XV, XIV, XV, que ya empieza como la época del Renacimiento. Pero, a ver, principalmente en la Edad Media en la música, lo que sucede es que primero, pues la primera característica es que la música digamos como que se toma solamente para cantarla en iglesias. O sea, la música instrumental en la época medieval era demasiado raro. O sea, se hacía a escondidas, sí, prácticamente de la iglesia. Sí, la música que se hacía fuera de los templos y que, o sea, también tenías que ser un monje, pues, para hacer música, porque era como la manera en que podías acceder al conocimiento, a que te enseñaran música. Si lo hacías fuera de ese contexto, era música profana. Entonces, o sea, era peligroso incluso hacerlo porque te podían pues como señalar de brujería y de cosas así. Exactamente. Impresionante. Bueno, entonces ellos, digamos, dentro de todo el enclaustramiento de la música, pues también surgen, digamos, entre comillas, avances, que uno de esos fue la escritura. Y los cantos gregorianos se llaman así porque hubo un papa que era Gregorio el Magno que se interesó muchísimo en la música, no por la música en sí, sino porque era la manera, como tú decías, como de transmitir también su visión del mundo y su cultura, ¿cierto? Entonces se tomaban, el canto gregoriano básicamente era que se tomaban escritos o poemas en latín que estaban pues como destinados a la alabanza y se empezaron a musicalizar, primero de maneras monofónicas. ¿Qué significa eso? Que era una sola línea melódica que cantaban varios monjes, los únicos que cantaban eran hombres, porque eran los que podían pues como entrar en el clero, en la iglesia pues. Y entonces se formaron estas texturas que son las texturas que conocemos hoy de la música gregoriana. Son una sola voz de hombres que va cantando una melodía, un texto en latín, muchas veces como que los movimientos en las voces, los intervalos, eran grados conjuntos, o sea, una nota detrás de otra, y si habían saltos eran de cuarta, de quinta, precisamente por lo que decíamos ahorita, había una visión de que las cuartas y las quintas eran como perfectas. Sí, sonaban muy bien al oído, eran demasiado consonantes entre sí. Después de la monofonía, ¿cierto? Sí, son cantos monofónicos. Monofónicos de una sola línea melódica. Sí, ¿cierto? de una sola línea melódica. La Edad Media, esos son como 10 siglos. Hay unos siglos como del siglo VI al siglo X que hay muy poca información de esa época.
Incluso por ahí alguna vez escuché que hay como una teoría conspirativa por ahí que dice que esos siglos como que realmente no existieron y que hubo unos papas que dijeron como, es que en el siglo X vuelve Jesús, entonces cortemos la historia y digamos que estamos en el siglo... Bueno, qué loco. sí, o sea, es pura cosa, pura teoría creepy que uno encuentra en internet. Pero lo que sí pasó en esa época es que como había un estancamiento, pues como que digamos, los avances en todo fueron muy, muy lentos. Otra cosa que surgió ahí en la Edad Media fue la polifonía, pero ya unos siglos después. Ahí es muy importante hablar es como de la escritura, de la primera escritura, que la desarrolló Guido de Arezzo por allá en el siglo X, XI, una cosa así. Que era pues me parece súper curioso esa forma de escribir y cómo se fue transformando a las partituras que conocemos hoy en día. Sí, primero era una línea, se ponían neumas abajo o arriba que indicaban como cierto movimiento de las alturas, pero no era nada preciso. Antes ni siquiera habían líneas, eran solamente como unos cuadritos que subían neumas o bajaban y eso ya le indicaba al intérprete. No sé cómo sabía el intérprete cuánto debía subir o bajar melódicamente, pero vamos a suponer que lo sabían y que lo hacían muy bien, cantaban muy bonito. Y ya después sí llegó la línea, que fue una sola, luego se sumaron otras dos. Después fueron cuatro, el tetragrama y ya después el pentagrama. Ajá. Y bueno, es súper difícil de explicar, pero visualmente... No sé cómo... Era tradición oral. O sea, básicamente los monjes le enseñaban a otros monjes los cantos de memoria. Y pues obviamente la escritura se empezó a dar por una necesidad de que había mucha información, había muchos cantos que tenías que memorizar, una misa entera, las misas eran cantadas todas. Y entonces eso se empezó a tornar un trabajo demasiado como tedioso. Complejo de memorizar. Sí, también. sí. Entonces por eso empieza como la primera escritura con, como te dije, Guido de Arezzo. Guido de Arezzo también es importante porque le empieza a dar los nombres a las notas que tenemos hoy. Que es súper interesante la historia del nombre de las notas musicales. Tengo una anécdota porque una vez un alumno, tiene como 6, 7 años, me preguntó, profe, ¿por qué las notas se llaman así? Pregunta de niño, genio. Como, Emi, pues no sé. Habrá que buscar. Y me voló la cabeza porque las notas se llaman así. Eso es algo que uno no se pregunta. O sea, yo llevaba un montón de años estudiando música y ¿tú crees que alguna vez por mi cabeza pasó, ¿por qué do se llama do? Jamás. O sea, do es do y re es re y así se llaman. Pero el niño me preguntó, ¿por qué las notas se llaman así y no de otra manera? Y es muy importante, ese niño, por ejemplo, nos deja una gran enseñanza. Es muy importante preguntarse el porqué de las cosas. A mí me están enseñando algo, sí, ¿por qué? ¿Por qué o sea, no cristalizar como el conocimiento, así te lo diga un profesor, pero el profesor también puede estar equivocado o el profesor puede que esté, digamos... manipulando la información. Pues no a propósito, sino más bien como que a él se lo enseñaron así, a ese se lo enseñaron así y nadie se pregunta como el por qué. Pero cuando tú vas y flexibilizas la información y dices, bueno, voy a buscar por qué esto, te das cuenta de un montón de vainas. Las notas musicales tienen el nombre por un poema que se cantaba, que eran unos cantos a San Juan Bautista. Entonces había un poema que estaba musicalizado, pues digamos, tenía una melodía que cantaban los monjes gregorianos. Y entonces cada sílaba, la primera sílaba de cada línea del poema le da un nombre a la nota. La primera nota antes no se llamaba do, sino que se llamaba ut, porque con esa sílaba empezaba la frase de ese poema. Después venía re, mi, fa, sol, hasta la, porque en ese tiempo no se utilizaba el si. Bueno, o no se nombraba más bien. Entonces,
tenías ut, re, mi, fa, sol y la. ¿Por qué? Por un poema a San Juan Bautista. Y Guido Arezzo fue el que dijo, bueno, pongámosle a cada uno de estos sonidos este nombre para que sea más como fácil de memorizar, y para que, digamos, como que empecemos a separar un poco las frecuencias, un poco las notas. También hay que decir pues que en ese tiempo no tenían la afinación que tenemos hoy en día. La afinación se va a dar después, por allá en el barroco, pero en ese momento se afinaba como se pudiera, con el oído, con... E incluso hoy la afinación sigue siendo algo muy, muy cultural. O sea, uno creería que no, porque ya casi toda la música está muy occidentalizada, globalizada, sí. Sí, pero no es la misma afinación en todas las partes sí, no, del mundo. O sea, es algo muy, muy cultural. Incluso estando aquí en Colombia hay afinaciones demasiado diferentes con la marimba, sí. Por ejemplo. Claro que ya están como en proceso de hacer una marimba temperada también. Sí, claro, el folclore. Pero la afinación, para aclarar, también es algo demasiado subjetivo y cultural. El folclore es una construcción que no viene desde la teorización de una cosa racional, ¿cierto? Sino que el folclore va surgiendo a partir como de sensaciones y de experiencias de los seres humanos. Entonces, digamos como que todo se tiende en el proceso de globalización como a explicar desde una sola visión. En este momento pues tenemos esa visión de la música no escapa de eso, esa visión de la música académica de Europa, de toda esa teoría que se construye más adelante en el siglo XVIII, pero por eso cuando tú coges un tema folclórico y te dicen, bueno, vamos a transcribir esto, eso es súper difícil. Primero porque las afinaciones no son temperadas pues como las tienes ahora. Segundo porque la idea del ritmo y del metrónomo, de la métrica, son completamente distintas. Entonces, claro, te vas para culturas en India, en China, te vas para culturas en Japón, pues en lugares más alejados a lo que es la cultura de Occidente, y vas a encontrar música completamente distinta y una visión también cultural desde lo social, lo moral, lo filosófico, cosas completamente distintas a Occidente. Muchas veces esa idea de que Occidente tiene como la explicación, la mejor explicación del mundo, es falsa. Es una idea que nace dentro de la misma ideología occidental. Tú y yo siempre hemos estado como muy en oposición a esa idea, hablando de la música académicamente. Por ejemplo, cuando entramos a la academia, lo primero que se hace en el proceso musical es teorizar todo en base a la música de Occidente. Una vez nosotros lo conversamos con alguien, y es, ¿por qué no nos comienzan a teorizar la música con música de acá? O sea, porque todo tiene que ser con sí. Occidente. Lo primero que yo aprendí en el piano fue Bach. Sí, exacto. Y es un camino. O sea, yo creo que la academia es un camino para llegar a unos conocimientos, pues, o a unas ideas. Pero no es el único camino que existe. Existen otros caminos. Entonces hay músicos impresionantes que no pasaron nunca por una universidad. Claro que también hay que decir que el conocimiento no solamente está pues en las universidades, sino que la cultura, la misma cultura te va transmitiendo información que viene desde esos nichos en Occidente. La música en Latinoamérica es una música completamente es una fusión de muchas culturas del mundo. Pues sabemos por qué, pues porque a América llegaron los europeos, sí, conquistaron esto, trajeron personas de África, y empezaron a llegar migrantes de todas partes del mundo. Entonces las músicas latinoamericanas son músicas
después de la colonia, pues son músicas que no nacieron acá, son músicas del mundo. Si vamos a hablar pues como de ir a buscar un purismo de cuál es la música, pues nos tenemos que ir a la música de los indígenas, ¿cierto? Pero bueno, entonces ya divagamos. Volvamos. Estamos en la Edad Media, entonces estuvimos hablando... Ya estábamos hablando del nombre de las notas. notas. Nombre de las notas. Exacto. De la polifonía, que pues la polifonía, como ya dije antes, fue como ya finalizando esa Edad Media. Y la polifonía precisamente da como pie a otra época que es el Renacimiento. Sí, exacto, al contrapunto en el Renacimiento. Claro que también hay que decir que en el Renacimiento también bueno, hablemos de una cosa. Después de la escala pentatónica empezamos a hablar de la escala, dijimos que había una escala de 7 sonidos, o las estructuras de 7 sonidos, que son las escalas que pues conocemos hoy en día. También tenemos que decir que antes esas escalas no se organizaban tonalmente, en tonalidades, sino que eran modales, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene ese término modal? Viene de los griegos, pero ellos utilizaban unas escalas modales que no son las mismas que tenemos hoy en día. O sea, se les llaman modos griegos, pero esos no son los modos que usaban los griegos. No, esos no los modos que tenemos ahora no son los modos que usaban los griegos. Nos quedaron los nombres, dórico, frigio, lidio, mixolidio, que son nombres de pueblos pues, que tenía Grecia. Nos quedaron esos nombres. Pero como te dije, la cultura griega permeó las culturas de ahí para adelante. Entonces, los romanos adoptaron muchas de las ideas griegas y obviamente la Iglesia Católica, que fue después... Otra vez. Exactamente, la que sostuvo el poder en la Edad Media, adoptó también muchas ideas que venían de los romanos, que a su vez venían de los griegos. Entonces, en la Edad Media también se dieron unos modos, que eran unas escalas que empezaron, digamos, a organizar de unas maneras específicas, y esos modos también se les llamaban, pues tenían también nombres como de griegos. Pero esos modos de la Edad Media tampoco son los modos que utilizamos hoy en día. Hoy tenemos un neomodalismo, son nuevas escalas modales. Las escalas de la Edad Media eran distintas. Ahora, esas escalas después en el Renacimiento se empiezan, digamos, a relacionar ya no de manera monofónica, sino en otras texturas. Cuando hablamos de monofonía, homofonía o polifonía, estamos hablando de textura, de cómo se manejan, digamos, esas líneas melódicas. Entonces, la monofonía, una sola línea melódica, todos cantan lo mismo. Y después con las polifonías ya se empiezan a desplegar 2 líneas o más melódicas, y ahí nace algo que se llama el contrapunto, que es importante, digamos, como sobre todo en el barroco, pero bueno, antes también en el Renacimiento. Tenemos que empezar a hablar, bueno, ¿qué pasa en el Renacimiento? En el Renacimiento culturalmente lo que sucede es que la Iglesia empieza a retomar una idea helenística del mundo, o sea, tomar otra vez como el arte griego. Entonces, estos movimientos como que principalmente empiezan en el arte y se van transformando también como a la sociedad. Es el arte como una herramienta transformadora. Entonces, en la pintura y en la música, en el Renacimiento, se van buscando como esas ideas, y ahí empiezan a nacer lo que es la ópera también, las ideas nacionalistas en Europa. Que ya que hablaste de la pintura, también fue un arte que en la Edad Media la Iglesia Católica explotó de una manera absurda, porque obviamente querían que pintaran las cosas que ellos deseaban para sus iglesias, para sus capillas. Entonces el arte visual, seguramente se encontraron técnicas diversas para hacer que creciera el arte, pero en la manera en la que creaban también era demasiado castrada por la iglesia. Sí, la pintura en la Edad Media es muy charra, a mí me parece muy graciosa. Son puros muñequitos, pues son escenas religiosas, ¿cierto? Pero los muñequitos son como muy amorfos. Yo no sé si has visto
si has visto pinturas de la Edad Media, Sí. es como un tipo clavándole un cuchillo al otro así y el el otro muñequito de y el fondo. muñequito con una cara con una sonrisa, pues, o sea, eran poco realistas, pues, ¿sí me entiendes? Y ya después, después en el no, es que busca pinturas de la Edad Media y hay muchos memes en internet de esas pinturas de la Edad Media, son muy charras. Lo que pasa en el Renacimiento es que ya la técnica empieza a ser muy importante. Entonces, obviamente en el Renacimiento todavía el poder lo mantiene la Iglesia, ¿cierto? Todos esos cambios surgen a partir de... Y bueno, y empiezan unas disputas en la misma Iglesia de cómo interpretar los textos. Entonces ya dicen unos, ah, no, es que hay que interpretarlos así, Comienzan a que subreligiones por ahí. que la iglesia, que la misa tiene que ser en latín, y otros dicen que no, que la Que misa, vamos a creer en María, que no vamos a creer eso, en María. que la misa ya se puede, digamos, traducir a otros idiomas, que vamos a traducir la Biblia. Eso fue un problema, pues, que entre la misma institución, entonces ahí nacen los luteranos y bueno. Un montón. Sí, hay otro contexto muy, muy grande, pero bueno, de una de las revoluciones en ese momento cultural también en Europa, que es la época que se llama Alrededor el de la Renacimiento. Sí, es como listo, vamos a tomar otra vez las tradiciones griegas, entonces la escultura va a ser mucho más realista, la pintura va a ser muchísimo más realista. Entonces ahí si tú buscas pues a las pinturas del Renacimiento para acá, ya la luz, la proporción, Es que me voy a robar una frase tuya que es... Yo creo que esta es la frase célebre de Daniel. Le voy a, ver, le voy a ¿cuál hacer es? una camisa, una gorra, ese es eslogan prácticamente, que el arte es un espejo de la sociedad. O sea, todos los Exactamente. cambios sociales se ven reflejados en el arte. Claro. O sea, la pintura, la música, la escritura, todo lo que sucede social y culturalmente lo muestran los artistas. Exacto. Ahí el arte es una esponja de información. O sea, los artistas en el fondo somos como que nos alimentamos de la información que tenemos alrededor. Es que sería imposible. Sí, tragamos esa Hacerlo. información, la digerimos y con eso construimos obras. Entonces, en parte el arte es como leer un libro de historia, ¿cierto? El arte plasma lo que sucede en esas épocas. Incluso el arte a veces tiene como un papel también como de predecir qué va a pasar. Bueno, Qué miedo, que, Dani. exacto, que puede ir como, o Estoy sea, por ejemplo... pensando en Orwell en estos momentos. Sí, sí, hay muchos escritores. George Orwell es, pues, con todas esas distopías que escribió por allá en el siglo XX y es cosas que ya están pasando. Y también las películas de ciencia ficción. Bueno, eso no es un fenómeno actual, eso es un fenómeno de siempre. El arte siempre ha sido una manera en que los seres humanos como que visualizan, entienden un entorno y después lo plasman en una obra. Entonces, cuando nosotros vamos a ver las pinturas del Renacimiento versus las pinturas de la Edad Media, ya ahí hay una información que te está brindando el arte, ya te está diciendo, mira todo lo que ha cambiado. En la música también pasó eso. ¿Qué pasa ahí? Hay que hablar de los primeros pinitos de la ópera, pues como la conocemos ahora. Hay que hablar de Monteverdi, Monteverdi que comienza como ese, pues está como... Que sigue siendo un compositor religioso. Muchas de las Sí, obras claro, de es de un Monteverdi monje. son vocales, ya en polifonía, pero que siguen siendo con letras de los cantos gregorianos. Sí, ahí digamos están esos madrigales, como tú dices, pues ya el contrapunto es mucho más complejo. Hay un compositor de esa época que creo que es Palestrina también, que tiene unos corales súper bacanos. Bueno, entonces después de esa época del Renacimiento viene el Barroco. Entonces en el Barroco tenemos que hablar de Bach, súper importante. Muy importante. Sí, también es un monje, también hay que decirlo, o sea, todavía la iglesia está muy relacionada, digamos, al poder, a lo político, a todo. Y digamos, en esa época del barroco, lo que se busca es como un poco la exageración de las cosas.
Entonces, la música está muy adornada. Es música también de virtuosos, ya entra a jugar un papel muy importante el músico como instrumentista. Por eso Bach es tan importante, o sea, Sí, Bach es creo que supremamente las importante. obras más sencillas de Bach siguen estando muy llenas de cosas, de contrapuntos, de armonías, De adornos, de sobre adornos. todo. Sí, es lo ostentoso del barroco, lo que se busca en el barroco. A ver, lo que yo dije ahorita, la historia es como un juego dialéctico. ¿Qué quiere decir eso? Como que van surgiendo como posturas contradictorias. Esas posturas como que van peleando unas contra otras y se van construyendo pues como los hechos. ¿Qué pasa en el barroco? También hay una visión como de volver un poco, o sea, como de mezclar el Renacimiento con la Edad Media un poco. Entonces se oscurece un poco la cosa en el barroco, pero esa nueva idea de que todo sea muy ostentoso se ve reflejado no solamente en la música, sino también en la arquitectura. Nacen esas iglesias góticas que tienen 1000 cosas y que se demoran 20 años haciéndolas, Sí, o más, pues. hay una frase que es de Schopenhauer que habla como de la arquitectura, ya que lo mencionaste, Dani, y él dice como la arquitectura es música congelada, o sea, como el ritmo que usan para construir, el ritmo que usan para dibujar los planos, como que eso es música. Entonces esa frase de Schopenhauer me gusta mucho, como la arquitectura es música. Súper linda. Música congelada. En el barroco también es demasiado importante algo que sucede musicalmente, y es ya la parte de la modulación. O sea, antes se escribían como líneas melódicas que no lo pensaban dentro de una tonalidad, pero que uno escucha y uno sabe que está en una tonalidad. Buscaban ¿cierto? como un centro. Que está en un centro armónico. Ya en el barroco, que Bach por eso es tan importante, comienza la modulación, la más sencillita que conocemos, que es a través del quinto grado. El quinto grado. Entonces, en las primeras obras en las que se comienza como a escuchar y a escribir la modulación es a través de las obras de nuestro dios Bach. Y esa modulación se da porque ya, digamos, se afinan los instrumentos. Entonces, en el barroco la afinación, exacto, la afinación es súper importante. A ver, voy a explicar brevemente y rápidamente qué es la afinación que nosotros tenemos ahora. Ahorita hablamos de armónicos. Resulta que las notas detrás, como dije, pues tienen unas notas fantasmitas, digamos, unas frecuencias chiquitas que están ahí, y esas frecuencias van teniendo una relación como con la tónica, que es la nota principal. Entonces, los armónicos, por aquí los tengo, se van como organizando de la siguiente manera. Esperé a ver que, no sé si son estos, en este desorden de cosas. Las personas que están viendo de pronto el video en YouTube. Así, aquí está. Dani, es que me da mucha risa, porque, o sea, Dani y yo somos un complemento, o sea, lo que no tiene Dani lo tengo yo y viceversa. Entonces, si están viendo, mis apuntes son una cosa hermosa, preciosa, ordenada, tengo colorcitos, resaltadores. Dani tiene un montón de hojas sueltas. Sí, mis apuntes son así. Y así somos en la vida. Yo soy ¿a qué horas vamos esto y esto, y Dani es como el nihilista. No. Está bien. Es que mi proceso de aprendizaje nunca ha podido ser lineal. Ok. O sea, yo voy aprendiendo cosas de todos lados, y todas las cosas van como organizando alguna idea que se me va ocurriendo por ahí. Pero bueno, vea, ya llegué a los armónicos. Entonces, los armónicos se organizan así. Primero está la tónica, después viene una quinta. Viene una octava. La octava. A ver, perdón, otra vez. La tónica y después viene la octava, ¿cierto? Después de esa octava viene otro armónico que sería como la quinta de esa tónica.
después vuelve arriba y viene otra octava. Después aparece una tercera mayor, un intervalo a partir de esa. Después viene otra vez la quinta. Y después empiezan a aparecer otros intervalos, por ejemplo el de séptima menor, después viene el de segunda, otra vez el de tercera, el de cuarta aumentada. Bueno, esos intervalos yo los estoy nombrando ahora con la manera como nosotros nombramos ahora las distancias que ya están temperadas. Resulta que esos intervalos de manera natural no son equidistantes, o sea, tienen unas comas en sus frecuencias, unos decimales, digamos, en sus frecuencias que no coinciden con la afinación que nosotros tenemos. A eso se le llama como afinación natural. Tampoco están tan lejos, tampoco están tan distantes, simplemente son unas cositas. Unas comitas. Si usted no tiene un oído musical, pues que esté, digamos, como entrenado, educado musicalmente, probablemente usted no vaya a escuchar esas diferencias entre los armónicos y pues como naturalmente y como la afinación ahora. Un músico que tenga un oído educado sí lo nota. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Porque resulta que si tú no corres esas comas, necesitarías un instrumento musical para cada tonalidad. Entonces, en ese momento, digamos como que el teclado era uno de esos instrumentos que era el más importante, pues como para tocar. Estaba el órgano pues de la iglesia y los primeros teclados. Entonces necesitarías un instrumento para do mayor, para re mayor, para mi mayor. Entonces, a mí no me molestaría tener muchos pianos, la verdad. No entiendo qué necesidad había. Imagínate en un concierto que te contraten y tú llegando con 12 teclados. 12 pianos. Bueno, me hace favor y todo el mundo se va. Teclado me ponen todos los teclados acá y voy a tocar. No, yo sola. Entonces lo que hizo estos teóricos pues como del barroco, hay que hablar de Bach, pero pues hay que decir que Bach pues como que recoge una información de otras personas que ya estaban trabajando en ese momento, no fue el único. Yo por acá tengo el nombre de un personaje ahí en el barroco que se llama Andrés Werkmeister, en 1699, que tiene como unos tratados sobre la afinación. Entonces, a ver, ¿qué es lo que se quiere lograr? Primero, pues tener un instrumento que se puedan tocar en todas las tonalidades. Y segundo, que la distancia entre los semitonos, entre los medios tonos de las notas, sea igual. Exacto. Escoger esas 12 notas que resultan pues de los armónicos y organizarlas todas que queden a medio tono. Que ahí aparece nuestra escala cromática, que es una de las escalas simétricas. Exacto. Que conocemos. Vamos a nombrar, Dani, las escalas simétricas porque solamente hemos hablado de la pentatónica. Sí, acabo la pentatónica, de nombrar la cromática, la escala de 7 después, que es como la mayor. Que es la mayor. Luego aparece la escala menor, sí, que también es con la escala simétrica. menor, sí, la escala menor es como un modo que surge a partir de la escala mayor, la menor natural. Después vienen otras escalas menor, que son la menor armónica, la menor melódica, que tienen, pues digamos, como su construcción, es unas necesidades pues de la atención y el reposo que no tiene naturalmente la escala menor natural, pero eso se da después, eso se da más adelante, pues en la época clásica. Por ahora en el barroco hablamos es como de esos primeros sistemas de afinación y a través de la afinación la modulación. Entonces ya puedes, modulación que es para la gente que no son músicos, es pasar de una tonalidad a otra tonalidad. Entonces ya no necesito tener 2 pianos para pasar de do mayor a sol mayor, sino que ya en un solo piano, en un solo teclado, pues puedo hacer como todas estas modulaciones. También hay que decir que por allá ya aparece la nota si, se le cambia la nota, la primera nota que se llamaba ut, ya cambia a la nota do. Hay un señor que es el que le da el nombre a la nota do, que es Giovanni Battista Doni, en 1640. Cambia ut por do, él dice ut es muy difícil de pronunciar, vamos a ponerle do y ahí quedó.
También se nos olvidó hablar de algo que pasa pues como en todo ese periodo de la iglesia, y es el famoso tritono. Pues ahí en ese momento se le decía el intervalo del ¿Cómo diablo. se nos va a pasar, Dani, hablar Sí, del tritono? el intervalo del diablo. A ver, Sara, explícanos qué es eso. Es que si hablo del tritono del diablo, la iglesia me censura. Te queman en una hoguera. Sí, me envían a la horca porque soy bruja. No, el tritono es básicamente un intervalo que crea muchísima disonancia, y como lo que se buscaba en ese momento era como perfección absoluta en todas las áreas de la vida y del arte, entonces habían como notas prohibidas, por decirlo así. La que nosotros pues más conocemos en el momento es sí, porque tiene ese tritono, valga la redundancia, esa disonancia que se evitaba. Exacto, era como que entre el fa y el si, que el fa es el cuarto grado, pues como esa escala mayor, y el séptimo grado se forma ese intervalo de tritono, que en intervalos pues musicales es como cuarta aumentada, quinta disminuida. En el oído genera lo que tú dices, una disonancia que necesita resolverse. Entonces, bajo la visión de la iglesia en ese momento, era un intervalo que se evitaba a toda costa, porque era el intervalo del diablo. Entonces, ¿cómo explicaban ellos a partir de la idea del mundo que tenían en ese momento una disonancia que simplemente es como que hay unos armónicos que no coinciden? O sea, esas dos notas no tienen la culpa, no se las inventó el diablo, simplemente es un intervalo. Ya quisiera el diablo haber inventado el trítono. Entonces, los armónicos naturales, pues los armónicos de las notas, no coinciden, generan como esa pelea entre una frecuencia u otra. Después el tritono se vuelve la base de muchas cosas en el siglo XX, afortunadamente. Y es un sonido exquisito cuando tú tocas, genera esas disonancias, eso genera como todo el contraste. O sea, pero el tritono por sí solo, o sea, así solito, yo les voy a ser muy sincera, eso suena horrible. Depende del contexto. Pero suena muy rico cuando uno lo resuelve, que es la gravedad de la que estábamos hablando. En una película de terror, te tiran un screamer y te hacen un tritono. Y tú saltas de la silla, ¿cierto? Entonces ahí es hermoso porque funciona perfectamente. En esa época, contexto. Pues, en esa época no se podía, bueno, estaba mal, no sé qué. Bueno, ya después, por acá en el barroco, que empezamos pues como a tumbar un poco o a cambiar un poco como todas estas ideas, entonces se nombra pues ya la nota así, ya tenemos entonces todas las 12 notas, las cromáticas. Y de ahí pues Bach muere y empieza el periodo clásico. ¿De quién vamos a hablar en el periodo clásico? Dani, creo que el principal sería Mozart. Sí. Pues, yo hablo desde mi instrumento, ¿cierto? Claro, el niño prodigio. Exactamente. Mozart. Qué miedo Mozart. Mozart. Es que una vez pues escuché una historia, creo que fue en la universidad, estaba en una capilla, estaba en misa con sus papás, tenía como 6 años, una cosa así, si no es que menos. Y estaban en ese momento interpretando una obra, y el niño Bach, pues muy natural, Mozart. eso, el niño Mozart, perdón. El niño Mozart llega muy tranquilamente a la casa y llega a transcribir a la perfección lo que escuchó en misa, y lo escuchó solamente una vez. O sea, sí. Dani, ¿tú sabes cuánto tiempo necesito yo para hacer una transcripción? Sí, el niño genio, el niño que fue como la sensación en Europa, Mozart. También hay que decir que fue hijo de músico, recibió pues como educación musical desde muy pequeñito, era un virtuoso en el violín y en el teclado. Y, bueno, para componer. Y componía, sí, una cosa impresionante, pues. Bueno, entonces lo que va sucediendo ahorita en el periodo clásico, pues no fue como que Mozart se inventó el periodo clásico, sino que él también es parte de un contexto histórico, claro, que va cambiando pues las concepciones de las cosas.
Este periodo clásico coincide con una época que se llama la Ilustración en Europa. Es supremamente importante hablar de la Ilustración. La Ilustración es un periodo en el cual filósofos empiezan a buscar el sentido del mundo y de la realidad, ya alejado un poco de la iglesia. El siglo de las luces le llaman. El siglo de las luces. Y empiezan a buscar explicaciones del mundo en el individuo. Esa es la principal diferencia. Salen un montón de preguntas ontológicas de ese... Sí, exacto. ¿Qué es el ser, Dani? ¿Qué es el ser? Hay que ir a leer a Heidegger para poder entender. Gracias. No es el ser, es el siendo. Ese parchecito me lo pierdo. Exacto, pero entonces ahí en la Ilustración arrancan pues como todos estos cambios en la mentalidad En pues el como pensamiento, del hombre Europa. Musicalmente surge algo demasiado importante y es como los primeros pilares de la orquesta sinfónica como la conocemos hoy en día. Exactamente. Es súper importante eso que tú dices. En ese periodo pues como de la Ilustración lo que se busca es la racionalidad. Surgen pues como dos corrientes muy importantes que son los racionalistas y los empiristas en la idea pues como intelectual de Europa. Y la música no escapa a eso. ¿Qué pasa con la música en el periodo clásico? Se vuelve muy racional. Todo es muy pensado. La simetría se busca en las composiciones. Entonces, si tengo 16 compases acá, entonces la B también 16 compases y otros 16 compases. Me gusta. Me agrada esa forma de pensar. Empiezan todas las reglas. Ahí empiezan las octavas paralelas y las quintas paralelas, porque esto suena, las quintas y las octavas paralelas suenan a Edad Media. Y en la Ilustración lo que se quiere es como alejarse de toda esa idea del mundo oscuro, pues del oscurantismo y de la Edad Media. Entonces las quintas y las octavas paralelas se prohíben. Las segundas aumentadas también se prohíben porque eso suena por allá como muy oriental. Bueno, empieza todo el tema de la orquestación así. Entonces la música se vuelve está muy encerradita en como la matemática, todo es muy refinadito. Se le baja un poquito de ostenticidad, esa ostenticidad pues que estaba en el barroco, pero igual el glamour sigue siendo muy presente. Está muy presente. Incluso la otra vez también estaba como viendo unos videitos por ahí sobre la moda, cómo cambia la moda en la Ilustración y después, exactamente, las cosas ostentosas del barroco, después viene todo ese glamour del clásico. Fue una época como tan importante que la gente todavía conserva el nombre, dice la música clásica. Y entonces no saben... Algo compuesto por allá en el barroco, música clásica. Exacto, música clásica y encierran como todos los periodos musicales. Hay que decirle a la gente que la música clásica estamos hablando de un periodo específico que es el siglo XVIII. Por allá finalizando siglo XVII, siglo XVIII, estás hablando de eso. Ya otras épocas pues tienen nombres distintos. ¿Qué más vamos a resaltar del periodo clásico? Decir que surge la tonalidad, súper importante. O sea, la idea de tonalidad, la idea de reposo y de tensión y reposo surge ahí. La música venía modal, venía de muchas escalas modales, que no son las mismas que tenemos ahora, vuelvo y recalco, y entonces hubo unos teóricos que dijeron, vea, hay muchas escalas, hay que coger, organicemos eso, y entonces alguien dice por allá, vea, la escala mayor es la escala natural, mayor natural, y digamos que la explicación de esa idea surge simplemente que los primeros armónicos forman un acorde mayor, porque tienes las octavas, las quinta y la tercera mayor. Entonces, al oído es como muy intuitivo sentir como esa tonalidad mayor y por ende esa escala mayor. Entonces se abusó de la escala mayor en esa época porque era como lo nuevo, lo novedoso. Claro.
Y también surgen las escalas menores, que era lo que decía ahorita. La escala menor natural no tiene tensión. Entonces lo que se hizo fue como correr el séptimo grado, medio tono, a la tónica, para generar una cosa que se llama en teoría musical sensible, y ese séptimo grado ya forma tritono con la cuarta, y ahí tienes la tensión que necesitas en el quinto grado. Todo esto la tensión que el oído necesita resolver. Todo esto que estoy diciendo ya son conceptos como muy teóricos, musicales. Los músicos que nos estén viendo pues lo van a entender. Las personas que no sean músicas, no se preocupen, no es tan difícil. Simplemente entiendan que hay una idea de tensión y hay una idea de reposo. Eso pasa en el periodo clásico. En el clásico. Vamos a pasar a mi favorito. Después del periodo clásico que viene... El romanticismo. Viene el romanticismo. Es una época hermosa. Jue madre. A ver, le doy un hijo a todos los compositores del romanticismo. El romanticismo es un periodo de pasiones. Es todo lo contrario a la época ilustrada. La época ilustrada es una época de racionalidad, del hombre buscando explicación a través de lo racional. En el siglo XIX, que ya es el periodo romántico, aquí es la expresividad, se busca la belleza y la estética en lo visceral, en el artista como el creador de la obra, que plasma sus sentimientos más oscuros. Eso en la literatura también es demasiado palpable, es muy... Sí, claro, viene la literatura romántica, que es una cosa... Es impresionante. Sí, muy... Sí, ¿quién es nuestro compositor romántico más importante? No, esa pregunta está demasiado difícil. Bueno, hay que hablar de que Beethoven estuvo en esa transición del periodo clásico y del periodo romántico. Exacto. Entonces las primeras obras que tú escuchas de Beethoven tienen una técnica clásica que es ineludible. O sea, tú la escuchas y dices, juepucha, esto es clásico. Ya más adelante, que como te dije estuvo en esa transición, comienza a componer más romántico, y las últimas de sus composiciones son preciosas, o sea, exactamente, magníficas. Sí. Mi favorito del romanticismo es Chopin. Lo amo. Chopin es Pégame la tuberculosis. Chopin es un poema. Sí. Escuchar a Chopin es derretirse. Sí. Sí, Beethoven sí empieza a componer de manera muy clásica, pues como con toda esa tradición clásica. Y después, en la tercera sinfonía de Beethoven, que creo que es la heroica, el man se empieza a enloquecer un poco, y ya después viene la quinta sinfonía, que sí, puta, esto sea la mierda. Y de ahí viene... Bueno, pero hay que decir también como el contexto histórico. ¿Qué pasa? ¿Por qué la ilustración? ¿Por qué el romanticismo? Hay un acontecimiento histórico que marca de manera muy importante como la diferencia entre esas dos épocas, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa en Europa es un antes y un después. Hoy estamos viviendo las consecuencias de la Revolución Francesa. Sí, exactamente. Entonces fue la revolución que empieza pues en Francia, buscando unos ideales de emancipación, de libertad, de justicia, de igualdad. Los franceses cambian, o sea, de manera social, como todo ese sistema político que venía, feudal. Ese sistema monárquico. Sí, de monarquías y de no sé qué. Entonces cogen a estos manes... ¿cómo es que se llamaban? No me acuerdo. Pero bueno, los decapitan pues con la guillotina. Instauran pues como las nuevas relaciones de derecha e izquierda, pues como de la política que tenemos hoy en día. O sea, es un momento supremamente de cambio, que tampoco fue la panacea, porque pues después se vuelve como una masacre de todo el mundo, la Revolución Francesa. Y después se monta Napoleón, que él dice, no, venga que yo organizo esta vuelta. Y el man se dedicó fue como a
ser un dictador y digamos, a conquistar pues como otras regiones ahí cerca. Entonces, pues contexto. Sí, ese momento histórico, ese acontecimiento histórico marca un antes y un después en Europa, y el romanticismo surge principalmente en los pueblos germánicos, que es lo que hoy llamamos pues como Alemania, ¿cierto? Hay una historia muy bonita de un filósofo que se llama Hegel, y es como él narrando el momento en el que Napoleón llega pues a Alemania a conquistarlos, y entonces el emperador en ese caballo gigante, pues... Hay pinturas de eso. Sí, o sea, fue como una cosa muy traumática para los pueblos germánicos en ese momento, como darse cuenta que estaban siendo colonizados, sobre todo culturalmente. A ver, digamos que en el barroco Italia fue como muy importante en Europa, y ya después en la Ilustración el centro cultural pues, de Europa era Francia. Y Francia, después de la Revolución Francesa, dice, listo, nosotros somos la verga del mundo, y empezamos... El ombligo del planeta. Sí, el man llegó hasta Rusia y allá perdió, bueno, pero cogieron los rusos y le dijeron, no papá, usted aquí, ¿usted quién es? Napoleón, nada, no me importa un culo, allá perdió. Entonces, bueno, el romanticismo surge en lo que hoy conocemos Alemania, y también en la literatura inglesa, pero principalmente lo que pasa en el romanticismo es que hay un sentimiento de nostalgia por el pasado como grande. Pero en Alemania. Sí, en Alemania hay una sensación de que estamos siendo sometidos por otra cultura, y nosotros fuimos un pueblo de guerreros. Y entonces hay una nostalgia y una tristeza y un sentimiento como de melancolía entre la cultura, y ahí surgen las nuevas ideas del romanticismo, ese siglo XIX. Ahí surgen filósofos como Nietzsche. O sea, ya hay unos manes que empiezan como a desestructurar todo ese racionalismo que venía de la Ilustración. Y entonces en la música pues sucede afortunadamente ese acontecimiento tan apasionante que es el romanticismo, y ya ahí tenemos, digamos, compositores que cogen la tonalidad, lo que era la tonalidad, y empiezan a destruir eso. Entonces, destruir es que empiezan a llevar la atención a límites muy complejos, y empiezan a modular a todos lados, y a buscar armonía, que es como, digamos, una de los recursos o una herramienta que se utiliza muchísimo en el romanticismo, que es la armonía. Entonces, coger acordes y llenarlos de extensiones, de novenas, todo lo que de estaba 13. Prohibido. Sí, o sea, voy a buscar el color del acorde que transmita la melancolía que siente mi espíritu y mi alma. Que tengo. Este tritono. Entonces, para la gente que empieza como a escuchar música académica, que empiecen por el romanticismo, empiecen por ahí. Entonces, Mahler, tenemos a Richard Wagner, tenemos a Liszt, tenemos a Chopin, tenemos a Beethoven, la última época de Beethoven, la Sinfonía 14 de Beethoven es el tercer movimiento de eso, y la Patética de Beethoven también precioso. Es una cosa impresionante. Entran los rusos también a la idea romántica, entonces está Tchaikovsky, también está Prokofiev, o sea, hay mucha gente. Las obras de piano son una obra de arte. Sí, nada más ver la partitura ya es... Sí, es demasiado... Por allá también está Rachmaninoff, también en el siglo XX, pero ya es como los últimos románticos. O sea, el romanticismo tiene muchos compositores que vale muchísimo la pena escuchar, y si lo escuchan pues sabiendo el contexto en el que esta gente vivía, lo van a disfrutar mucho.
¿Qué pensaste que iba a decir? Cuando Bajo los efectos de sustancias No, alucinógenas. no. En este podcast no nos gustan esas cosas. Por favor. Ay, qué gracioso. Pero te lo juro, Dani, yo pensé que ibas a decir eso, o sea, lo juro yo. No. ¿Bajo qué, Daniel? No, bajo el contexto histórico. Histórico. Sí, o sea. Muy importante. Sí. Entonces, importantísimo el romanticismo. Como te decía, pues ya llegan a los límites de la tonalidad. Bueno, creo que vamos a buscar El final. el último tema. Sí, para, ya vamos llegando para al ir final, que es siglo finalizar. XX. ¿Cuánto llevamos? Ya faltan 15 minuticos para la una. Listo. Entonces, venimos al siglo XX. El siglo XX lo que pasa es que ya esos límites de la tonalidad están tan al extremo que se empiezan a buscar otras formas de composición, otros sistemas de composición que no están basados en el Que tonalismo. llegan full los modos. Sí, en el romanticismo como que se resurge la idea modal también, el neomodalismo y todo eso, pero yo hablo más en el siglo XX, es del atonalismo, del serialismo, No, han salido unas cosas súper locas. Fíjate, del pantonalismo. en estos días estaba analizando una armonía con un amigo y llegamos como a una parte de la armonía que estábamos analizando y fue como, Saris, es que estas son las versiones negativas de esos acordes. Y yo, ¿cómo así? Es que sí, la armonía negativa. Armonía Y yo, negativa. ¿cómo así? ¿De qué me estás hablando? Armonía negativa, que como- es mucho más pues de ahorita, es muy actual. Pero ahí en el siglo XX, bueno, y surge el jazz. Vamos a cambiar de tema, o sea, cortes comerciales, porque vea, este man empieza a hablar de jazz y ya no lo paro. No. Solamente voy a decir que surge Un género llamado jazz. El jazz. También, digamos, lo que va pasando en el siglo XX es como las dos guerras mundiales. Eso Súper también importante. traumatiza muchísimo a Europa. Entonces empiezan a surgir, pues, como en el arte, todas estas ideas expresionistas, surrealistas, O sea, prácticamente podríamos hacer un episodio Del podcast siglo XX. solamente hablando sí. de por qué surge también la electrónica, el blues. Sí, después vienen todos esos géneros pues que constituyen pues como la música que tenemos hoy en día, desde un poco también los ámbitos folclóricos y los ámbitos académicos. Pero sí, en el siglo XX hay un sentimiento también existencialista muy profundo. En la filosofía sobre todo aparece como el absurdismo, los nihilistas, el existencialismo. A la par de eso está la filosofía científica, está surgiendo el psicoanálisis, la psicología conductual. O sea, es un siglo de una explosión de conocimiento Con razón estamos tan impresionante. tostados. Justo después de la Segunda Guerra Mundial se instaura como la idea humanista del mundo. En fin, y la música no escapa de eso. ¿Qué pasa en la música? Se ramifican en 1000 géneros. Cada uno. No solamente, Dani, todo el montón de géneros que surgen, sino que, o sea, veníamos como de un montón de esquemas también, y lo que hicieron los músicos, los artistas, los pintores, los escritores, como, tus reglas me valen una verga. Sí, exacto. Voy a hacer un acorde con todas estas tensiones y no lo voy a resolver porque no me da la gana de resolverlo. Usted verá si escucha, usted verá si no. Sí. Fue como, o sea, hay una idea. Romper todos los esquemas que nos habían impuesto para decir, me vale 3 hectáreas de Sí, mandar. hay una idea de libertad y de sátira también en la música a partir como de los esquemas anteriores, como tú dices, vamos a romper eso. Entonces aparece también el arte, digamos, conceptual, y la música también va buscando como concepto. Después de la Segunda Guerra Mundial pasa una década y empieza a surgir con mucho, pues, o digamos, empieza a crecer con mucho auge la idea del pop art. ¿Qué es una idea? El pop art está supremamente ligada a la idea del capitalismo y a la idea del mundo económico, ¿cierto? Entonces,
El pop art ya está, digamos, como... más para entretener sí, y consumir. Exacto, es un arte de consumo, es un arte de entretenimiento y es un arte de que yo pueda reproducir muchas veces mi propia obra, o sea, de repetirla, y para poder venderla, ¿cierto? Claro. Antes... Ya hay un interés más económico también en el arte. Claro, antes tú hacías una obra y era una solita y esa la vendías y todo bien, ¿cierto? Ahora la idea es poder hacer una obra, pero repetirla 100 veces, ¿sí? O sea, que haya como una producción en cadena. ¿Para qué? Para poder venderla y generar más rentabilidad. Entonces la música pues no escapa. O sea, como decíamos ahorita, la música es una radiografía, es un reflejo del mundo que está aconteciendo en ese momento. Sí, ven, es una frase célebre de Dani. Sí, y en ese momento está pasando eso, la música que nosotros escuchamos está reflejando como todas las ideas de inteligencia emocional, las ideas políticas, las ideas sociales, las ideas... económicas del mundo, entonces tenemos géneros que hablan precisamente de eso, bueno, la liberación sexual también, tienes un montón de géneros hablando sobre eso. Demasiado amplio, o sea, sí, es de un absurdo todos los temas que se pueden tocar, porque creo que en los últimos 10 años la libertad que estamos trabajando por conseguir, no artísticamente, sino socialmente, también está permeando demasiado el arte. Tienes el fenómeno de la globalización, tienes herramientas como internet que sirven para distribuir toda, pues como lo que haces, que es un pues para los artistas es un arma de doble filo, ¿cierto? Porque pues claro. También pues genera como el problema o sea, hay tanta información que ni siquiera hay tiempo de consumirla. Entonces la gente vive en la inmediatez. Eso está pasando con el arte. El artista ahora tiene una necesidad como de producir. De crear y desechar. Cada 8 días tiene que lanzar una canción nueva, porque si no ya se va quedando como atrás. El éxito del momento dura 3 horas. Una semana. Dura una semana. Entonces, y todo es como un show. Vivimos como en la sociedad del espectáculo, ¿cierto? Como dicen por ahí. Entonces, es complejo. Y tenemos pues... Pero a mí me parece que es una época muy interesante porque es una época de cambio. Entonces, claro, estamos llegando pues como a unos límites, incluso creo yo, del mismo como humano. Es como que los seres humanos estamos llegando a los límites de lo que es ser un ser humano. Y creo que ahí se puede hablar. Nos pusimos muy profundos. Dani, a ver, propuesta para hacer un podcast solamente hablando de pop art. Vamos a hablar de muchas cosas en este podcast. Ya tenemos que terminar este. Vamos a ir terminando este. Páreme, por favor, porque si no me para, yo sigo hablando aquí 3 días. Sí. Lo sé. Además, tomé café. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final por escucharnos hablar mierda. Yo le dije a mi mamá que no iba a decir groserías en el podcast. Mami, perdóname. Muchas gracias a todos. Como está diciendo Sara, vamos a tener invitados, ¿cierto? Sí, vamos a tener unos invitados muy chéveres, estoy muy emocionada. Nos pueden seguir en Instagram como @grubeandopodcast. Por ahí vamos a estar subiendo todo lo que vayamos a estar publicando en todas las plataformas, aparte de nuestras redes personales, y muchas gracias. Muchas gracias.